El otro día estuve hablando con uno de los grandes de la educación física mundial y me dijo algo que lo mismo te interesa conocer, aunque es probable que ya lo sepas. Pero bueno, tanto una cosa como la otra no lo sé con exactitud. Educación física, episodio 352. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tus clases del día a día y por qué no también encontrar un poco de motivación y compañía. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y si no lo has hecho todavía te invito a visitar el valor de la educación física.com. Y lo que es mucho mejor, apuntarte a la newsletter donde escribo cada día sobre las 3, un correo. ¿Hablando de qué? Pues hablando de educación física, un boletín cada día que recibes en tu bandeja de entrada listo para consumir, escritos de un modo, pues, atractivo. O al menos así lo creo. Otros creen que es un coñazo, con lo cual se dan de baja y tan contentos. Quiero decir que es gratis darse de alta y es gratis darse de baja. Cada correo que mando hay un enlace para que te pueda dar de baja si así lo consideras. Dicho esto, te voy a contar uno de esos boletines que mandé esta semana pasada, donde hablaba de una cosa que me dijo uno de los grandes dentro de la educación física a nivel mundial, ¿vale? Y bueno, y no es coña esto de que es uno de los grandes a nivel mundial. De hecho, esta persona recibe premios incluso de países con nombres impronunciables y que no voy a pronunciar, trabaja para la UNESCO, en fin. Pero aún así no ha dejado de pisar patio y esto es muy importante. Pero ya te digo, esto es lo de menos. Ya te diré quién es en otro momento y lo demás es esto que te quería contar porque dijo cosas muy interesantes en las que estuvimos hablando. Así que, bueno, ya te contaré, como te digo, con más detalle porque estoy preparando también algo muy grande. Pero eso más adelante y aquí entre nosotros en secreto. Bueno, una de las cosas que me habló, esto viene en el correo, ¿vale? Esto viene en el boletín que mandé la semana pasada. Uno de ellos, ¿vale? De los 7 que mando, uno de ellos, ¿vale? Una de las cosas que me habló fue de la importancia de no hacer las cosas por hacer. Es decir, que el juego no es importante, que el deporte no es importante, que la expresión corporal no es importante. Y él es muy especialista de una de estas cosas que te he comentado. Y aún así decía que no era importante. Que todo eso está muy bien, pero que no es importante. Lo realmente importante es saber para qué utilizas esos recursos motores. ¿Es para educar en la responsabilidad? ¿Es para transmitir una educación para la paz? ¿Es para fomentar la igualdad de género? Fíjate que esto lo hemos comentado muchas veces en el podcast, o al menos algunas. Quiero recordar un programa de no hace mucho tiempo de los deportes alternativos donde existen decenas, cientos de deportes alternativos y evidentemente no nos da tiempo a trabajarlo todo en la escuela, pero que no nos podemos preocupar porque tampoco los deportes alternativos es el fin de la educación física. Es un medio más, un recurso más, pues este hombre venía a decir exactamente esto. Fíjate que tú con un mismo juego, un mismo deporte, una misma actividad, puedes conseguir varias cosas. Y si me apura y así por lo harto, muchísimas. Pero la pregunta no es qué puedes estar trabajando con ese juego, con ese deporte, con esa actividad, con esa tarea o con esa lo que tú quieras que sea. La pregunta es, ¿para qué lo estás utilizando tú? Esa es la pregunta. ¿Qué sentido tiene el uso que estás haciendo de ese recurso motor? ¿Para qué? ¿Vale? Entonces, esa es la cuestión que tenemos que resolver. ¿Me sigues? Sí. Como te digo,
esto no lo dije yo, que también lo he comentado en algunas ocasiones, pero como te digo, esto es uno de los referentes mundiales de la educación física, que incluso trabaja para la UNESCO en organización a nivel mundial, trabaja a nivel con organización a nivel europeo y, sin embargo, a pesar de todo esto, no ha dejado, como digo, de visitar centros escolares y pisar patio, ¿vale? Entonces, estarás de acuerdo conmigo que en algunas ocasiones, y oye, que no pasa nada si un día llega y haces cosas por hacer. Haces 4 juegos y ya está, y echas el día. Oye, que esto yo no estoy criticando esto. Entiéndaseme bien. Lo critico en tanto y en cuanto eso sea mayoría en tu día a día. Que si tú de 100 días, un día decides hacer juegos que simplemente le gustan a los chavales y decides ponerlos en práctica, pues ya está, de forma lúdica, pues muy bien, pero tú tienes que saber por qué estás utilizando eso. Ahora, si todos los días es juntar el juego del pilla-pilla o 4 juegos y cosas, pues evidentemente estamos minusvalorando lo que es nuestra profesión, lo que es nuestra labor profesional. ¿Vale? Y de esto también he hablado en algunos podcasts. Bueno, la cuestión es que entiendo... probablemente estés de acuerdo conmigo en que una de las cosas que más se hacen por hacer es la expresión corporal. Sabemos que hay que darla, sabes que tienes que darla, pero lo haces de aquella manera, con una coreografía y tal, con un ejercicio de acrosport que en realidad tiene muchísimo más de gimnasia que de ejercicio de expresión, con una dramatización de cualquier noticia y... tenéis 2 minutos para representarla, en fin, muchas ocasiones para salir del paso porque todo vale. Y es normal que lo hayamos hecho así durante años. La falta de formación, el recibir pocas experiencias de calado expresivo, el no saber cómo darle sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que no, igualmente, no es una cuestión de que no está en el ambiente. Igual que en el ambiente ha estado el deporte y ha sido muy tratado dentro de la educación física, en el ambiente, a pesar de que la expresión corporal se incorporase en la actual ley con la LOCSE en 1990, no ha estado en el ambiente, no le ha dado la importancia. Sin embargo, es importante que bueno, que todos hemos empezado y hemos hecho cosas reguleras con la expresión corporal. Yo, sin embargo, recuerdo que llegaba a la unidad de expresión corporal y le daba a los niños una música o la elegían ellos y le decía, oye, tenéis que 3 minutos para hacer una coreografía y 5 clases, al final tenéis que exponerla delante de vuestros compañeros y listo. Entonces, claro, eso no es así. Es más, el otro día, hablando con un chaval, un adolescente, está en segundo de la ESO, y le preguntaba, oye, ¿por qué he hablado de expresión corporal estos días en la lista de correos, ¿no? Y le preguntaba, oye, ¿qué tal? ¿Habéis dado ya expresión corporal? Esto estoy hablando de la semana pasada, es decir, que si este podcast se publica el 11, ¿vale? Pues a lo mejor el 8 de junio habría estado yo hablando con él. Y la conversación acabó pronto. ¿Por qué? Porque me dijo directamente que no habían hecho nada. A día 8 de junio y la expresión corporal ni estaba ni se la esperaba. Al menos en la clase de este chaval, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre muchas veces? Que nos enfrentamos a cosas que nos sacan de esa coreografía, de ese ejercicio de acrosport, de esa dramatización y nos creemos que la expresión corporal es un mundo. Recuerdo en el Congreso de Expresión Corporal que hubo el año pasado, recuerdo que hubo una conferencia, una ponencia que se titulaba Danza Creativa en la ESO, Vocabulario, Composición y Emociones. Vale, este título... si no tienes mucha idea de expresión corporal, lo mismo te intimida, ¿vale? Y te echa para atrás. Pero cuando yo vi esa ponencia, cuando yo escuché esa ponencia y vi lo fácil, sencillo y divertido que es hacer eso,
se me cayeron muchos mitos. Sí, fácil, eso de la danza creativa y no es dejar al alumnado libremente, ¿vale? Cuidado con esto, no es dejar al alumnado libremente. Era una especie de cosas que ellos iban tratando diferentes elementos y luego tenían que componer como si fuese, como si uno escribe, ¿no? Aprende la A, aprende la M, aprende la P, aprende y luego junta esas palabras y compone letras y compone mensajes, pues igual en expresión corporal. Esa ponencia es muy interesante, fácil, sencillo y divertido, de verdad. En fin, y yo no te culpo si tienes prejuicios hacia la expresión corporal, porque los prejuicios son parte de la naturaleza humana. Yo los he tenido y seguramente los sigo teniendo sobre cosas que desconozco, y es normal. Pero tanto si crees que la expresión corporal es una pasada como un tostón, pues tendrás razón en ambos casos. Porque al final lo que cuenta, lo que vale, es lo que tú creas. De nada sirve que yo crea que es una pasada, que si tú crees que es un tostón, pues evidentemente pues no lo vas a poner en práctica. Y yo, evidentemente, en este podcast, este podcast no es un currículum que te obligue a hacer nada, evidentemente. Tú puedes hacer lo que consideres. Eso sí, tener la creencia de que la expresión corporal o este tipo de cuestiones que se salen un poquito más de lo habitual es un tostón o es muy difícil o es muy complejo, te va a cerrar puertas. Y la otra creencia, la de pensar o darle por lo menos una oportunidad, te va a abrir muchas puertas a ti y a tus alumnos. Puertas de par en par. En fin, ese congreso del que te estoy hablando, que se celebró el año pasado, en septiembre, es un congreso de muy buenas prácticas de expresión corporal temático y hay cosas súper interesantes, cosas que, bueno, pues muy prácticas, muy de paso a paso, muy manual, y bueno, pues ahí lo tienes. Si quieres echarle un vistazo, efcongresos.com. Y ya está, pues la semana que viene nos vemos con más, ¿vale? Y quédate un poco con eso. Primero, te hago un resumen rápido. Primero, lo importante no es el juego, no es la expresión corporal, es lo que queremos conseguir con ese recurso motor. Segundo, la expresión corporal es uno de esos elementos que normalmente lo hacemos por hacer. Y fíjate que la expresión corporal tiene unos elementos a nivel emocionales, a nivel expresivo, a nivel de desarrollo de la personalidad, a los que no llega o no suele llegar otros contenidos más propios, otros contenidos que se suelen utilizar más en la educación física, como por ejemplo el deporte, ¿no? Entonces la expresión corporal tiene unas cosas, unos matices que no son exclusivos, pero sí que aportan una riqueza al ámbito educativo tremenda. Entonces, no es hacer por hacer, no es el juego, no es la expresión corporal, no es el deporte, es lo que nosotros pretendemos con eso, ¿no? La expresión corporal es uno de esos recursos que normalmente a veces utilizamos por utilizar y que va a depender de nuestra mirada, que le demos una oportunidad o que no se la demos para poder ampliar nuestra docencia, para poder fortalecer nuestra profesionalidad y para poder abrir las puertas de par en par también de nuestra ilusión y la de el alumnado cuando se lo presentemos. Simplemente eso. Sé que estamos a final de curso, sé que estamos muy cansados, sé que estamos deseando en la mayoría de casos pues de que llegue también ese final, pero bueno, yo sigo aquí con ilusión, con mi podcast y contándote esto para la persona que lo quiera recibir, escuchar, y nos vemos la semana que viene con más, aunque estemos finalizando con más. Hasta la próxima. ¡Chao!